La bolsa de valores es una institución en donde se pueden comprar y vender las acciones de muchas empresas. Cuando una empresa cotiza en bolsa, quiere decir que sus acciones pueden ser compradas o vendidas en la bolsa. Las acciones son partes muy pequeñas de la empresa. Es como si agarráramos un pastel gigantesco y lo dividiéramos en partes muy pequeñas. Cada parte correspondería a una acción. Estas acciones pueden subir de precio o bajar de precio. Lo que determina que suba o que baje el precio es la oferta y la demanda. Mientras más gente quiera comprar una acción, mayor será su precio. Y si la gente no quiere comprar esa acción, va a bajar su precio. Termina la Gran Depresión, o también conocido como el crack del 29, al hecho histórico cuando la Bolsa de Valores de Nueva York cayó a índices jamás vistos, trayendo consigo y a sus ciudadanos desdichas y muchos problemas sociales. Esto fue causado por distintos factores. Esta comenzó en 1929 y se extendió hasta finales de los años 30. Características de la Gran Depresión del mundo. Tenemos 5, las cuales son: extensión de los efectos socioeconómicos de la crisis. La Gran Depresión tuvo un impacto global extendiendo los efectos socioeconómicos adversos a diversas economías en Europa y América Latina, profundizando la pobreza y el desempleo en estas regiones. También tenemos el fortalecimiento de sistemas económicos y políticos alternativos al liberalismo. La Gran Depresión provocó un cuestionamiento generalizado del liberalismo económico y político, lo que llevó al surgimiento y fortalecimiento de sistemas alternativos en diferentes partes del mundo. Tenemos, en Alemania se acelera la llegada del nazismo al poder. Esto comienza en los felices años 20. Durante la guerra, Estados Unidos exportó grandes cantidades de armamento y otros productos a los países europeos en conflicto. Al finalizar la guerra, muchos países europeos, incluido el Reino Unido, tenían deudas de guerra con Estados Unidos por pagar, lo que favoreció la economía estadounidense a convertirse en la principal potencia mundial. En este periodo de tiempo, los bancos y también los banqueros se convirtieron en héroes de la nación. Además de ser admirados por sus grandes riquezas que habían creado, deciden hacer nuevas ofertas, como la de compre ahora y pague después. El acceso al crédito estaba a disposición de todo el mundo, dando la iniciativa a invertir en acciones y a endeudarse cada vez más, viviendo por encima de sus probabilidades. Charles Mitchell crea los corredores de bolsa, donde los accionistas pueden comprar y vender sus acciones, alentando aún más a la población en la incursión en el mercado de valores, los cuales se abrieron para todo el público. Inició a esta crisis el 23 de octubre, donde Nueva York abrió con la sorpresa de que casi 1 millón de acciones estaban siendo vendidas a 1/3 de su valor. El mercado comenzó a vender masivamente todas sus acciones. En el Wall Street fue uno de los escenarios donde se vio la angustia de las grandes multitudes, ya que llena de preocupación, miedo y pánico. En la última hora de negociaciones de la tarde anterior, el mercado financiero se había desplomado con 2,6 millones de acciones vendidas. Inicio al gran conocido Jueves Negro, 24 de octubre de 1929. Las personas que compraron a crédito sus acciones pedían una garantía al Wall Street, caídas abruptas en la bolsa. La situación empeoró aún más y los inversores se encontraron abatidos y destrozados. La sensación de resignación y ruina financiera era presente. Luego de 6 días transcurridos desde la caída abrupta del 24, se dio inicio al Martes Negro, 29 de octubre de 1929. La bolsa de valores bajó a niveles jamás vistos en la historia de Nueva York. Se produjo el verdadero colapso económico. Esos 6 días de octubre le dieron un golpe casi fatal a la economía estadounidense en su conjunto y un golpe fatal y definitivo a millones de finanzas personales, generando crisis y problemas sociales. La primera causa fue la superproducción. Muchos países implicados en la Primera Guerra Mundial basaron su economía en la producción de guerra, como lo eran tanques de guerra, avionetas, armamentos, entre otros.
y otros países basaron su economía en bienes de consumo, como televisiones, juguetes, libros, entre otros. Pero, finalizada la guerra, todos los países volvieron a fabricar toda clase de productos, generando exceso de producción o exceso de productos. Otra de las causas fue la especulación. Los bancos concedieron créditos a empresas y emprendedores particulares que invertían su dinero en la bolsa. Algunas industrias comenzaron a tener dificultades, pero el valor de sus acciones seguía subiendo, porque todo el mundo las compraba. El problema era que el valor en bolsa de las acciones no correspondía con los beneficios reales de las empresas, lo que llevaba a los empresarios a vender sus acciones. La Bolsa de Nueva York se dio una venta masiva de acciones el 24 de octubre de 1929, lo que es conocido como el Jueves Negro. Los clientes de los bancos retiraron todo su dinero y muchos préstamos no se devolvieron. La demanda de productos industriales, productos agrícolas y disminución de inversiones. Primero se vio el cierre de miles de empresas, también la ruina de miles de agricultores y emprendedores, el quiebre de los bancos, lo que provocó el dispare del desempleo. Fue la reducción de exportaciones de los Estados Unidos hacia otros países, especialmente a América Latina. Todo esto provocó mucha hambruna y desnutrición en todo el mundo, ya que los precios eran excesivamente altos, lo que no permitía que la gente comprara comida, pagara arriendo, etc. El fin de la democracia, con gobiernos totalitaristas y fascistas. Por todo esto se ve a la Gran Depresión como una causa indirecta de la Segunda Guerra Mundial. Los efectos que tuvo sobre Latinoamérica. Durante la década de 1920, Estados Unidos se convirtió en el mayor prestamista del mundo. Implementación de regímenes dictatoriales de tipo militar, apoyados por Estados Unidos, para preservar sus intereses económicos en la región. A medida que el poder adquisitivo y la productividad cayeron, Estados Unidos y los países europeos implementaron altos impuestos en las importaciones que incluían productos agrícolas de los que dependían las economías latinoamericanas, como el café, el cacao, etc. Las exportaciones cayeron, en consecuencia aumentó la pobreza y el desempleo. La Gran Depresión no comenzó hasta 1930, sin embargo sus efectos se sumaron en 1920, como la crisis económica en Brasil, la crisis de la producción agrícola en Argentina y la Gran Depresión en México. Tuvo un gran impacto con las relaciones internacionales, con las disputas comerciales y las tensiones entre naciones latinoamericanas. Programa New Deal. New Deal, en español Nuevo Trato, es el nombre dado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, a su política intervencionista puesta en marcha para luchar contra los efectos de la Gran Depresión en Estados Unidos. Este programa se desarrolló entre 1933 y 1938 con el objetivo de sostener a las capas más pobres de la población, reformar los mercados financieros y redimizar una economía estadounidense que fue herida desde el crack de 1929 por el desempleo y las quiebras en cadena. Sus medidas principales fueron que se devaluó el dólar para favorecer las exportaciones, se aplicó un mayor control sobre la banca para asegurar los depósitos y también se indemnizó a los campesinos para que redujeran la superficie cultivada y así disminuir los excedentes, y se crearon instituciones que favorecieron el mercado libre. Los resultados: se consiguió una estructura sólida de la empresa y se incrementó la competencia en el Estado federal frente a otros gracias al libre mercado, además que descendió a la mitad el número de desempleados en Estados Unidos.